a empezar un tema nuevo que es la parte relativa a la estadística. Yo lo dejo ahí. No quiere decir que me sigáis al día. Si aquellas personas que me puedan seguir bien, el que no me pueda seguir, lo va haciendo a su ritmo, ¿de acuerdo? De hecho, si alguno quiere repasar, le viene bien porque ya sabe dónde se encuentra. Y ahora, si queréis consultar, simplemente entrando en la página donde yo tengo alojados los vídeos, podéis verlo cuando queráis, ¿de acuerdo? Yo me voy a ceñir a la nomenclatura del libro de estadística que ustedes tenéis para que no haya líos. Yo, por ejemplo, suelo utilizar otra nomenclatura porque yo a la frecuencia las nombro de otra manera, pero para no haya ningún lío y no haya luego confusiones a la hora de hacer los problemas, vamos a seguir la nomenclatura que aplica el libro, ¿de acuerdo? Bien, después de esta aclaración, la estadística sabemos que está de plena vigencia. De hecho, los estudios para ver si, por ejemplo, en la epidemia que nos está asolando, están surgiendo efectos de las medidas tomadas, pues son sencillamente cálculos estadísticos. O sea, la estadística está en todas las facetas de nuestra existencia, queramos o no queramos. Por ejemplo, si no sale un determinado producto al mercado, porque estadísticamente ha demostrado que no gusta. Que un partido político tome una determinada medida, si hace un estudio estadístico y ve que la gente no lo va a apoyar en las próximas elecciones, pues no lo toma. O sea, la política, como todo, se ha convertido en pura estadística, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a irnos a entender un poco en qué consiste la estadística, porque por lo menos tenemos que ver este tema y el siguiente, que aunque no se evalúe entre comillas, lo tenemos ahí porque para el año que viene vamos a empezar casi por eso, porque esto sí entra en selectividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. Primero el índice, vamos a empezar por lo más sencillo. Ya me ha salido estadística descriptiva unidimensional, ¿de acuerdo? Vamos a ver método estadístico, tipo de variables, distribución de frecuencias, gráficos, parámetros estadísticos. Yo creo que esto a muchos les tiene que sonar, ¿de acuerdo? Ya viene lo más complicado, que es cuando son dos variables. Estadística descriptiva bidimensional. Bidimensional quiere decir que se tienen en cuenta las estadísticas de dos variables a la vez. En la unidimensional, la que se emplea generalmente en televisión, pues es simplemente una única variable, ¿de acuerdo? Bien. Entonces aquí hablamos tabla de contingencia, que varía un poquito tampoco es muy complicado. Y de hecho, yo os aconsejaría que para hacer estos problemas, o sea, para centrar de lleno en las hojas de cálculo. El que no tenga ninguna experiencia con hojas de cálculo, yo voy a procurar que se enteren cómo se hace. De todas maneras, yo lo voy a explicar de las dos formas. Pero es que con la hoja de cálculo prácticamente sabiendo el concepto, no tiene que hacer ningún cálculo matemático complicado, ¿de acuerdo? Que es lo que muchas veces hace farragosa el estudio de la estadística, porque hay que hacer muchas multiplicaciones, muchas divisiones, ¿de acuerdo? Y no es tan difícil como que cuando son muchos datos, pues imaginarse ustedes, ¿de acuerdo? De hecho, ¿ustedes saben cuál es el estudio estadístico más grande, mayor que se hace en cualquier país? Bueno, voy a dar ¿cómo se dice? Un silencio, ¿cómo se dice? Dramático. Las elecciones. En las elecciones es un recuento estadístico del voto de las personas. Y ahí estadísticamente gobierna un partido o gobierna otro o una coalición, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos, la coalición ya no entra tanto la estadística. Distribución de frecuencia marginal, ya veremos lo que es, distribución de frecuencia condicionada, independencia estadística, diagramas de dispersión, nubes de puntos, ¿de acuerdo? Y después tenemos covarianza, idea de correlación, covarianza, coeficiente de correlación lineal. Por eso me catearon a mí unas oposiciones, porque me pillaron que no les supe definir lo que era el coeficiente de correlación lineal. Perdón. La recta de regresión lineal, que ya la habremos hecho, seguro ustedes alguna vez la han hecho. Predicción y casualidad y coeficiente de determinación, ¿de acuerdo? Yo esto generalmente lo vamos a hacer, voy a definir los conceptos básicos y luego vamos a hacer problemas, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben ya que mi política es lo mínimo de teoría, conceptos básicos y aplicar la teoría. Porque esto lo tenemos en el libro y lo tenemos en internet, ¿para qué puñeta voy a aprender esto? ¿De acuerdo? Empezamos
con lo más sencillo, ¿no? Esto ya, yo llevo 2 años que no lo doy. Yo lo suelo dar en secundaria de adultos, pero por motivos que se escapan bueno, a mi deseo, por decirlo de alguna manera, hay 2 años que no lo puedo dar. Yo generalmente termino, aunque no lo evalúo, pero por lo menos le explico lo que es la estadística descriptiva, hacemos 2 o 3 problemas y por lo menos tenéis una idea para enfrentarse a esto, ¿de acuerdo? La gente que venga de bachillerato, pues seguro que lo han visto. Y además, el que se quiera dedicar también a las ciencias sociales, también es muy importante los estudios estadísticos. Los estudios estadísticos, sobre todo en marketing, se emplea mucho la estadística. Bueno, seguimos. La estadística, aquí viene la definición de lo que es la estadística. La estadística es la ciencia que se encarga de la recopilación, representación y el uso de los datos sobre una o varias características de interés para, a partir de ellos, tomar decisiones o extraer conclusiones generales. O sea, todos los datos que vemos todos los días que nos bombardean sobre el coronavirus, todos son estudios estadísticos. Y según cómo vaya el estudio estadístico, cuando dice, por ejemplo, si nada más que el contagio es inferior a 1, esos son datos estadísticos. ¿De acuerdo? Y fijarse bien, la gran parte recopilación, o sea, coger datos, pueden ser una encuesta aleatoria, puede ser muchos tipos. Los datos se pueden coger, por ejemplo, un control de calidad de una empresa. Si yo quiero saber cuántas bombillas se funden, pues yo lo que hago, cojo una bombilla y la dejo X horas hasta que pum, y hago la estadística de cuántas bombillas de las que yo fabrico van a fallar. La estadística, repito, se aplica a todas las facetas en la vida real, ¿de acuerdo? Aquí tengo, por ejemplo, el 1, ¿no? Dice, el gobierno desea averiguar si el número de hijos por familia ha descendido respecto a la década anterior. Para ello ha entrevistado a 50 familias y les ha preguntado por el número de hijos obteniendo los siguientes datos. Y aquí vienen 50 familias y la familia que yo tengo 2, 4, 1, no tengo yo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto para qué sirve? Así en teoría no sirve para nada. Esto hay que darle un tratamiento. Esto sería la fase de recopilación. Yo esto tengo que calcular la media. Por ejemplo, si la media anterior era de 3 hijos por familia, pues ahora puede ser de 1,7. Pero claro, yo tengo que hacer media centralización. Bueno, no os quiero adelantar. Seguimos. Otro, por ejemplo, sería este, ¿no? Un nuevo hotel va a abrir sus puertas a nuestra ciudad. Antes de decidir el precio de sus habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de los 40 hoteles de la misma categoría que hay cerca de nuestra ciudad. Es un ejemplo de marketing, ¿no? Aplicado a establecer un precio, ¿no? Esto es real, esto es lo que hacen la mayoría, bueno, que la mayoría de lo que son primos hermanos, y lo que hacen una especie ¿cómo se llama?, de cártel, y allí no dejan que y marcan porque eso lógicamente también está prohibido. Hacen ustedes que no se pueden fijar precios, por eso de acuerdo, distintas compañías dedicadas a un mismo servicio para fijar los precios, generalmente no a la baja, sino al alza, ¿de acuerdo? Bueno, la estadística descriptiva es la parte de la estadística que se encarga de organizar, resumir y dar una primera descripción sin conclusiones generales de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, el método estadístico pasa, en primer lugar, planteamiento del problema, ¿no? Ver qué puñeta voy a medir. En ver lo que voy a medir primero, cuál es la población y cuál es la variable. Por ejemplo, cuando hacemos unas elecciones, ahí ya no hay muestra, ahí ya vemos la población total. O sea, en unas elecciones, la población total es todos los españoles residentes en España o en el exterior con derecho a voto, ¿de acuerdo? Pues todo eso es la población de ese estudio muestrado. Y ahora, variables, ¿cuál va a ser? Por los distintos partidos políticos. La frecuencia que va a hacer, los votos que va a recibir cada partido. Pues aquí no es cada persona, sino cada partido. Aquí no es personal, sino es un sistema de partidario, ¿no? De partido, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo sé la población, por ejemplo, antes de la elección, tú no vas a preguntar
que van a votar a todos los españoles para saber la intención de voto. Tú lo que haces, coges una muestra representativa de la población. Eso se denomina muestreo. Entonces tengo que ver una muestra que haya 50% de hombres, 50% de mujeres, que haya un amplio espectro de todas las edades, procurando que de todos los ámbitos sociales, me explico, sobre todo de monetario, ¿no? Profesional, todo eso, ¿no? Pues muchas veces cuando llegan a casa, nos decía allí, habrá ido a vuestra casa algunos diciendo, ¿vive aquí alguna chica de 24 a 25 años, por ejemplo, o a 30 años? Porque me falta para completar el muestreo, ¿no? Porque en mi casa muchas veces vienen, el último lo hizo a mi hija le vinieron a preguntar porque están buscando una chavala para hacerle un estudio estadístico. Entonces eso generalmente lo hacen las malas, pues se lo inventan y después salen los resultados que salen en los muestreos en las elecciones preelectorales. Y también hay unos estudios para ver la persona que viene. Y eso también lo contempla, que eso por lo que suelen fallar las empresas que se dedican a hacer estudios estadísticos, porque meten unos parámetros de corrección para acercarse más a la verdad y eso ya es subjetivo. Entonces, si hay una determinada tendencia política, pues lo pone de forma que favorezca a su tendencia y por eso sale los estudios que salen. No es objetivo, sino son estudios, porque el tratamiento de datos, o sea, la recogida de datos tiene que ser lo más objetiva posible. Si yo me voy al barrio de Salamanca, pues va a salir que va a ganar el PP las elecciones. O vos, ¿de acuerdo? Si tú te vas, ¿qué te digo yo? A un barrio obrero, pues lógicamente, bueno, entre comillas, porque ya sabemos que como dice el refrán, no hay más tonto que un obrero votando a la derecha, ¿no? Bueno, pues generalmente vota el voto de izquierda, ¿no? O si te vas a Cataluña, si te vas a un pueblecito, o al País Vasco, te vas a un pueblo que sea Escardún por completo, pues va a votar al nacionalismo vasco, ¿de acuerdo? Pues hay que evitar dirigir el muestreo y coger de todo el espectro de la población, no ceñirnos, porque muchas veces las propias empresas están ya, dice que yo pues, ver bien las estadísticas para luego yo salir, mira, pues gano en las elecciones, y es mentira. Y después llegan, repito, la sorpresa que nos vemos siempre en las elecciones. Y cuando un partido se lanza a unas elecciones anticipadas es porque tiene un estudio estadístico que dice que va a ganar las elecciones. Porque algunas veces hay sorpresas, porque esto, entre comillas, que sea matemáticas, la estadística, el tratamiento de la estadística no es tan exacto como parece, ¿de acuerdo? Entonces, y hay también modelos matemáticos, teoría de probabilidad, ¿no? Y sacamos conclusiones generales y verificar la hipótesis. La teoría de probabilidad es donde se mete toda la morralla de la estadística, donde empiezan las correcciones del voto, las tonterías esas que al final lo que hacen, muchas veces se equivocan y por eso que se suelen equivocar poco las muestras previas a las elecciones no coinciden al 100% con el resultado del voto final, ¿de acuerdo? Entonces, la población, conjunto de individuos o entes o bombillas, o lo que va a hacer es cuento de estudio. Yo quiero ver la duración de una determinada bombilla en un control de calidad de una empresa o la duración de un coche. El objeto es el coche, no tiene por qué ser una persona física, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejemplo primero, ¿no se acuerdan ustedes que era de la familia española? La población es todas las familias españolas, más que familia española, bueno, es española, porque dice española, no es migrante, española. Estos son de voz, ¿vale? Por ejemplo, todos los hoteles de esta categoría, era el otro que estaba viendo, el precio de... Perdón, me estoy rodando más que una escopeta vía. El precio de los hoteles, ¿no? La muestra es el número de datos que vamos a tomar. En el primer ejemplo son las 50 familias, en el segundo los 40 hoteles. Tamaño de muestra, tamaño muestral es el número de observaciones en la muestra. Por ejemplo, en las familias, ejemplo 1, 50, en el ejemplo 2, 40. Y luego vemos los datos, ¿no? Estos son todas las muestras recogidas. En el caso de la familia eran 50, en el caso de los hoteles era 40, ¿de acuerdo? Y ahora, variable.
variable es la característica que estamos midiendo de la población. En la población 1, que era la familia española, lo que mirábamos era, preguntamos por el número de hijos. En la del ejemplo 2, de las habitaciones, precio de las habitaciones, ¿de acuerdo? Las variables no se suelen denotar por las letras X y Z, pero generalmente cuando es una sola X, cuando son dos, cuando ya vemos en la estadística bidimensional, se utiliza la X y la Y, ¿de acuerdo? Ya tenemos que poner un vasito de agua. Entonces vamos a ver algo que también es importante. Tipos de variables. No todas las variables son iguales. Entonces, esto de categóricas me suena muy feo. Las variables pueden ser cualitativas. Cualitativas, como su nombre indica, o categóricas, la primera vez que yo escucho esto de categórica. Bueno, cualitativas es cuando, o bueno, categoría. Categórica viene de categoría. Cuando expresa una cualidad. Por ejemplo, sexo, profesión, estado civil, color de ojos, gustos, ¿no? Generalmente estos suelen ser de consumo, ¿no? ¿A usted le gusta, cuánto le gusta la Coca-Cola? Mucho o poco. Cuando habla no se puede asignar una unidad entre comillas, expresa una cualidad, no una cantidad. Se habla de variables cualitativas, ¿vale? Cuantitativas, cuando se puede, es como las unidades en física. Cuantitativa es cuando se le puede asignar una cantidad que realmente lleva asociada una unidad, ¿no? Por ejemplo, altura. La altura se mide en centímetros, en metros. Número de hermanos. Aplico aquí una cantidad, no una cualidad. Tener muchos hermanos no es una cualidad, puede ser un coñazo, pero no es una cualidad. Es una cantidad. El color de ojos, ahí tenemos una cualidad. ¿Entendéis la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas? Y es discreta, cuantitativa, discreta cuando toma valores numéricos fijos. Por ejemplo, número de hermanos, número de casa, número de coche, número de hijos, ¿de acuerdo? Entonces son variables numéricas fijas, son discretas. Repetimos, cualitativas, una cualidad o categórica, cuantitativas, y dentro de las cuantitativas discretas cuando se le asigna un número fijo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, número de habitaciones, número de hijos por una familia, número de trabajadores de una fábrica, ¿de acuerdo? Y ahora, y serán continuas cuando tenemos muchos valores. Y generalmente cuando tomamos valores con decimales. Cuando tomamos valores con decimales, como peso, estatura, pues una persona puede medir 1,76 m o es una población muy grande. ¿De acuerdo? Si es una población muy grande, se suelen utilizar intervalos, ¿no? Y entonces se dice que es continuo. Por ejemplo, continua es, bueno, se puede dar tratamiento menos a las cuantitativas, prácticamente se pueden recurrir, se pueden intercambiar, pero no es conveniente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú estás mirando, muchas veces cuando hacemos una encuesta, usted gana entre 500, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.500 euros, 1.500 euros, 2.000 euros. Entonces, no te preguntando, ahí hay un intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando tenemos muchos datos y con muchos decimales, estamos hablando del valor de la variable, pues entonces se suele utilizar mejor, o es continuo, o sea, cuando tiene decimales prácticamente, ¿no? Cuando se puede tomar decimales, se habla de variable cuantitativa continua, ¿de acuerdo? Entonces ya pasamos, el principal, población, muestra, tamaño de muestra, que es n, el número de personas, objeto del estudio, tipo de variable, cualitativa continua. Esto lo tenéis, esto es muy fácil, esto está. Y vamos a ver los distintos tipos de frecuencia. En primer lugar, tenemos frecuencia absoluta, n. También lo podéis encontrar como f minúscula i. Repito, nosotros, como ya dije al principio de la clase, nosotros vamos a utilizar
esta nomenclatura, n sub i. Yo estoy acostumbrado a expresarla como f sub i, pero bueno, de ahora en adelante en nuestra clase vamos a tener como frecuencia absoluta n sub i. Ya verán ustedes una vez en clase cómo me equivoco y le pido por favor que me corrijan, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta, ¿qué es? El número de veces que se repite en la muestra un determinado valor de la variable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo 1, ¿no?, el de número de hijos para el dato 0, vamos a ver cuánto, volvemos otra vez para atrás, aquí está, ¿no? Para 0, ¿cuántos, este es el ejemplo, cuántos 0 tenemos? 1, 2, pues entonces tenemos 2. La frecuencia absoluta es 2. O sea, cuando tienes muchos datos, esto no, lo que hay que hacer es no ir contando 0, 1, sino tú pones los datos y vas marcando y haces una especie de cuenteo antes de hacer la muestra, porque hoy no te vuelves loco, ¿de acuerdo? Entonces, para uno de los datos, como tenemos, fijarse bien, el mayor valor, aquí está, el menor valor es menor de 0, perdón, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 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 ya está. Entonces haremos, la variable tomará valores de 0 a 6 y ya empezamos por ejemplo, de 2 ponemos una aparte y contamos cómo se cuentan 4 palitos, boom, y 5 palitos. Y se va haciendo un cuenteo previo y luego ponemos el valor de la frecuencia aparte porque hoy no nos volvemos locos, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde iba? Vamos a seguir para abajo. Aquí está. Entonces, cuando tú sumas todos los valores de frecuencias absolutas, esto es sumatorio de todo, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 hijos, si sumamos todo nos tiene que dar el número total de la población, en este caso de la muestra, n. La frecuencia relativa, fíjate bien que la relativa nos tiene que sonar de matemáticas. Frecuencia relativa es la frecuencia, se representa por f sub i. Algunos lo pueden encontrar como h sub i, ¿de acuerdo? O r sub i, pero bueno, h sub i. Y luego el porcentaje era r sub i. Bueno, porcentaje pondremos un tanto por ciento y ya está, pues no sé exactamente porque es que, bueno, vamos a seguir, seguimos, ¿vale? Entonces, f sub i, frecuencia relativa, que quizás nos va a dar una mayor información, es el valor de la frecuencia. Por ejemplo, en el caso de x1, 0, n1 vimos que teníamos 2, pues era 2 partido de 50. Bueno, 2 partido por 50 y eso nos da 0,04. Bueno, esto he puesto un 0 más porque si ponemos 2 0, poner siempre 2 0, ¿eh? Porque esto los matemáticos no lo hacen, pero en ciencia siempre tenemos que tener siempre el mismo número de decimales. 15 partido por 50, 0,3, que sería 0,30, que siempre queda más bonito. La suma de todas las frecuencias relativas, ¿qué me va a dar? Si yo sumo todas las frecuencias relativas, me va a dar 1, porque en definitiva, n partido por n, ¿qué es? 1. Bueno, 50 partido por 50, 1. Bueno, ya lo veremos. Y luego tenemos frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada es la suma parcial hasta la variable de los datos anteriores. Por ejemplo, si... Es que esto a ver si tenemos aquí la tabla ya hecha. Bueno, aquí tenemos la tabla hecha y la vamos a ver más claro, ¿de acuerdo? Y la frecuencia relativa acumulada igual. Se puede hacer o bien haciendo la suma esta o bien directamente sumando de la curva. Aquí tenemos ya la tabla, ¿no? Porque esto lógicamente, como ya habréis intuido, hay que utilizar la tabla. Porque también hay otro, si yo esto lo multiplico por 100, la frecuencia relativa la multiplico por 100, lo pongo ya en porcentajes, ¿de acuerdo? Que este libro no lo trata, pero hay otras veces yo daba, fíjense bien, f sub i por n sub i, h sub i por f sub i y porcentaje r sub i. Pero nosotros, repito, nos vamos a ceñir a esto, pero si alguna vez veis porcentaje representado, porcentaje es la frecuencia relativa multiplicado por 100, ¿de acuerdo? Yo alguna vez lo he puesto para que os vaya sonando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, 0, yo cuento y vimos que teníamos 1. Un hijo, ¿cuántas? Esto ya no vamos a ver para atrás, no vamos a ver locos. 2. 2 hijos, 21. 3 hijos, 15. 4 hijos, 6.
5 hijos, 1. Y 6 hijos, 1. Si yo todo esto, cuando yo lo sumo, pongo aquí, esto se hace con una hoja de cálculo. Vamos a ver, vamos a abrir. Y voy explicando ya cómo se hace la hoja de cálculo. Que no quiero avanzar más, porque ahí os mato de sobre 12. Y ya tengo hechos ya los problemas. Es una hoja de cálculo, ¿no? Pues, por ejemplo, LibreOffice, que es muy buena, vienen todas las magnitudes. Lo único que no podemos hacer es un histograma. Un histograma cuando varía la amplitud del intervalo, y ya lo veremos. ¿De acuerdo? Y ahora no me abre porque ayer lo cerraría malamente. Pero bueno, no pasa nada. Es que esto tarda porque tengo muchas cosas abiertas. Mientras que abre, seguimos aquí. Entonces, fijarse bien, esto es en mayúscula, es frecuencia, como es n absoluta acumulada. Como delante de esta no hay ninguna, pues 2. La siguiente, ¿cuál será? 2 más 4, 6. La siguiente, ¿qué será? Esta, 2 más 4 más 21. ¿Cómo se hace más rápido? Como somos tontos, 6 más 21, 27. O sea, hacemos la suma parcial. Cuando llegamos al final va a coincidir con el número total de la muestra, 50. N mayúscula, sin puntito ni nada, ¿vale? Y la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta, perdón, relativa acumulada, se hace exactamente igual, la suma parcial hasta la variable donde me encuentro. 4 más 0,04 más 0,08, 0,12. Y así sucesivamente, y el resultado final de todas estas sumas de frecuencias, porque la frecuencia relativa da 1, porque es 50 partido por 50, lógicamente 1. A ver si ya está abierto, y ya está abierto. Y aquí lo tengo, cerrar los ojitos, que este es el último problema. Por ejemplo, aquí que pondríamos x sub i, ¿no? Ponemos x, vamos a ponerlo en minúscula mejor. X sub i lo ponemos en negrita para que quede bonito, negrita, y le damos su índice, ¿no? Ponemos x sub i, y ya me he metido yo la pata hasta el cuadrito, x, y ya lo he vuelto a meter, ahí está, x sub i, y lo centramos, le damos aquí y ya salen todos los datos centraditos, ¿no? X sub i dijimos que era 0, ¿no? El siguiente que era 1, perdón, me tengo que pasar para abajo, 1, y ahora ¿qué hago yo? Como esto hay que llegar hasta 6, a ver si esto ha pillado, no, ahora, coño, ahora voy a coger esto, ahora, vengo para acá y fijarse bien, ya tengo los datos, no tengo que ponerme a teclear uno por uno. Entonces vimos que la primera era, que lo malo que voy a tener, el primero era 2, ¿no era? Aquí ponemos n sub i. De la misma manera ponemos negrita, ¿vale? Le damos a centrar para que quede bonito y ponemos n sub i. Su índice, su índice y ya está, ¿vale? Y ahora era, a ver, era 2, 4, 21, 2, 4, 21, ¿no? Vamos a poner 2, esto sí que ponerlo 1, lógicamente. 2, 4, 21, faltan 3, ¿no? 15, 6, 1, 1. 15, 6, 1, 1. 15, 6, 1, 1. Entonces, cuando yo quiero hacer, vamos a ver si está bien eso, vengo aquí y pongo n, ¿no? O suma. Pongo aquí suma, ¿vale? Le pongo también en negrita. Bien, y entonces pongo la suma de toda la columna. Este número, recuerden ustedes, es n. La suma de todo esto, le damos aquí, le damos y ya nos da 50. Fíjate tú lo rápido que lo es. Por eso le aconsejo que sepan cómo se hace, pero háganlo con la hoja de cálculo, que es mucho más fácil. Fíjense bien, la frecuencia relativa, f sub i, damos en negrita, por ejemplo, ponerlo
Por ejemplo, los valores de las variables, esto lo ponemos también en negrita para destacar lo que es la variable de lo que son los datos de frecuencia, ¿de acuerdo? Una cosa reciente, para que estoy haciendo un plato de comida. Subí, aquí subí, esta es la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa era este valor dividido por 50, ¿no? Pues fíjense cómo se hace. Esto es fácil, no lo siguiente. Primero pongo aquí, bueno, ya pongo todo, perdón, al azar, no gustarse. Bueno, y pongo aquí. ¿Este valor qué es? Cuando vamos a poner una operación, le estoy explicando cómo se hace ya concepto de la hoja de cálculo. Cuando voy a poner una fórmula, la hay al igual. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer este valor, ¿no? Pincho y ya me sale el valor correspondiente a la cerdilla. Si yo cambio ese valor de la cerdilla, se me cambian todos los datos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dividido por qué? Dividido se van ustedes a la barra y le ponen barra inclinada. O pueden ponerlo también con este asistente de funciones, pero vamos, con el teclado es mucho más cómodo. ¿Y he dividido de qué? De 50, ¿no? Pues le doy aquí y ya me sale, o B10. Y como esto no va a variar, bueno, si yo le doy, ¿qué ocurre? Voy a explicarlo porque yo sé que, como dice el refrán, el movimiento de muestra. Y doy a intro. Y ya me sale lo que nos daba, y hace bien lo mismo que nos da aquí, ¿no? 0,04. ¿Vale? Bien. ¿Y ahora qué hago yo? Si yo le hago a esto y lo copio, lógicamente me copiará, ¿no? ¿O no? Pero ¿qué pasa? No me da. ¿Por qué no me da? Porque yo lo que tengo que... Porque esto va corriendo una letra y la otra. Para tú fijar. Vamos, aquí estamos. Fijarse bien. El siguiente, este es B3 menos B11. Este partido de B11. Como B11 no he puesto nada, yo puedo poner ahí 550. Pero para evitar eso, lo mejor que se hace es poner delante de la variable, tanto al número como a la letra, ponemos mayúscula el valor del dólar, signo del dólar, ¿de acuerdo? Lo ponemos delante tanto del número como de la letra. Y cuando ustedes hacen eso, y yo le doy a repetir la operación, ya me sale correctamente. Y la suma de todo esto me tiene que dar ¿qué? No, me va a dar de equivocado. Pues entonces yo me vengo para acá y en vez de pongo C2, ¿no? Porque es la suma. Perdón, voy a hacerlo bien. Vamos a poner paréntesis, punto y coma. Pues paréntesis, C2, no hace falta poner la mayúscula. De C2 hasta C8, ¿no? Punto y coma, C8. Y cierro el paréntesis y doy a y aquí me he equivocado porque me he equivocado. Porque esto tiene que dar 1, que sí. C1, ¿esto qué es? Suma C2, C8, ¿no? C2. Porque no sale. No sale. Vamos a hacerlo de otra manera. Espérate, hombre, vamos a borrarlo. Vamos a poner aquí. Vamos a hacerlo con la fórmula. Fórmula sería. Voy a hacer bien, ¿eh? Esto sería la fórmula. Como es suma, ¿no? Y bien explico también cómo se hacen las fórmulas, ¿de acuerdo? Suma. Y ahora, he elegido la fórmula. Siguiente. ¿Entre qué datos? Pues datos será. Y cogen ustedes y ponen de todo esto, desde C1 a cuál es el otro. Vengo para el otro. Perdón. Y el último es C10, ¿no? Vale, bueno, voy a poner a mano porque se me ha ido. No, al anterior se puede volver al anterior y no pasa nada. Ahora, al último que es C10. Ah, no, que es C8, perdón, C8, ¿de acuerdo? Y eso me hace la suma de ahí hasta ahí y le doy a aceptar. Bueno, ya sé, porque es que tengo que poner punto y coma. Fíjate bien la diferencia entre punto y poner coma. Esto se está cachondeando de mí. Voy a hacer la mano y me suma. Perdón.
siempre que vaya a poner esto, hay que poner suma, bueno, se puede hacer así, suma, ahí está, suma, a ver, vienen distintos tipos de suma que se pueden hacer, suma de cuadrado, suma, aceptar. Se puede poner incluso la fórmula, mucha fórmula la puedes escribir. Esto da un montón de posibilidades. Ponemos suma, paréntesis, a ver, ¿esto cómo se pone? C2, ¿no? C2, punto y coma, C8. Le he dado a paréntesis, C8, ahora. Espérate, un momentito. Que son 2 puntos, ¿no? Yo veo menos que un gato escayola. Si queremos hacer toda la columna es 2 puntos. Es que eso también no es lo mismo un punto que 2 puntos, que punto y coma que coma, ¿vale? Entonces esto es... Ahí, 2 puntos. Eso. Ahora sí va a salir bien. Ya está bien, ¿de acuerdo? Entonces suma 2 puntitos, perdón que me dije que era punto y coma, porque veo menos que un gato escayola. 1. O sea, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estábamos haciendo esto, nos daba, aquí no está la suma, pero ya sabíamos que la suma de la frecuencia relativa, ¿dónde está? Es 1. La suma de la frecuencia absoluta es el número total de la población. En el caso anterior, 50. Y la frecuencia absoluta, esto es lo más fácil, lo menos que se despacha, ¿de acuerdo? Y lo siguiente, ¿qué será? Lo siguiente será la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es, ponemos negrita, le damos a centrar. Si oscurecemos toda la columna, ¿de acuerdo? Ya no hay que poner uno por uno. Pero como yo solamente he dado negrita a la primera, lo único que me sale en negrita es la primera, mayúscula, siempre. Su índice 1, ¿no? ¿Cómo se hace? Y ¿cómo se hace esto? El primer dato es el mismo, ¿no? Entonces aquí yo pongo igual. Aunque sea el valor de una cerda, y además que vayamos a asignar el valor de una cerda, hay que poner siempre una fórmula. Hay que poner el igual, ¿de acuerdo? Y le doy al 2. Le doy y ya me sale igual que el otro, ¿vale? Bien. El siguiente es la suma de 2 más 4, pero hay un truco para que nos salga más cómodo, que sería 2 más este y lo sumo a la diagonal, ¿no? Entonces sería, el siguiente será suma, ¿no? Suma, ponemos suma, paréntesis, ¿de qué valores? De 2 ya, porque ahora es de 2, punto y coma, porque son 2 datos solo, nos va a desplazarse, y pasamos a la columna B y ponemos 4. Cerramos paréntesis y damos al igual. Fíjense, si lo comparamos con la que tenemos, ¿dónde está ¿dónde está esta? Aquí, aquí está. A ver, 2, 6, el siguiente nos tiene que dar 27, ¿no? Pues ya lo siguiente ya lo va copiando, ya no hay que hacer nada más. Lo siguiente será, este lo pincho, el primero no, porque el primero siempre te va a dar el mismo dato, ¿de acuerdo? Y al final nos va a dar 50. ¿De acuerdo? 27, 27 más 15, 42, 42 más 6. ¿Oíste cómo se hace? Esto lógicamente no hay que sumar nada, ¿no? Y para la frecuencia, 5 va a ser ejemplo. Vale, y aquí vamos a seguir, mañana seguiré explicando lo que son las medidas de centralización sobre esto, pero vamos a terminar lo que es frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Perdón, disculpen ustedes. Frecuencia relativa, es que como yo siempre F, como yo estaba comentando antes, yo siempre para mí la F era la frecuencia absoluta, por lo que me lío a mí. Me lío yo de acordarse de advertírmelo en clase, ¿eh? Bueno, F sub igual, minúscula, su índice y es el primero igual, se hace igual que hemos hecho este, ¿no? El primero ponemos igual, siempre que vamos a poner una fórmula, aunque sea una sola
que sea solamente una celda, se pone igual, ¿de acuerdo? Porque ahí, aquí pongo, por ejemplo, 0,5 y aquí me aparece 0,5. Bueno, venga, seguimos. Y el otro lo hago exactamente igual. Ya me he liado yo. ¿Has visto? Como le he pinchado, hasta que no le den al igual, al pinchar yo me ha salido malamente. ¿Eh? Porque lo que tengo que pinchar es este, ¿no? C2. Y le dan al igual, porque si no se equivocan, ¿eh? Que suele pasar. Y te lleva media hora y que no me sale y que no me sale, ¿eh? Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? La siguiente era suma, ¿no? Suma, paréntesis, este valor, ¿cuál es el siguiente? Este, ¿no? Ponemos punto y coma y le damos Alex. Nos venimos para la barra y le damos al paréntesis. Y le damos al igual y ya nos sale 0,12. Cuando yo le doy, ya copio. Y al final me tiene que dar como resultado final 1. 1. Si nos da este número igual que la suma de todo, pues entonces los cálculos son correctos, porque hay forma de saberlo. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver. Bueno, y te voy a explicar también, por ejemplo, el porcentaje nosotros vamos a poner así, sería porcentaje, ¿no? Porcentaje, uy, perdón que es que está negrita. El porcentaje, yo lo voy a explicar, pero esto no lo voy a ver usted nunca, es la frecuencia relativa multiplicada por 100, o sea, sería, ponemos aquí, igual, valor de la celda, fijarse bien, como cambié otra celda, se pone ahí el valor de la celda que marqué, ¿de acuerdo? Por se puede poner directamente con este símbolo, con el asterisco, 100, ¿no? Que tanto al final lo convertimos en un tanto por ciento, 4%, ¿no? 0,04 por 100, 4%. Y ya de esto sí lo puedo copiar. Me vengo para acá y copio todo hasta llegar al último. ¿Veis? 4, 8, 42, 30, 12, 20, perdón, 2, 2. Y la acumulada, que la acumulada es que lo pasa que no hay mayúscula a ponerlo, también existe, ¿no? Porcentaje acumulado. Voy a ponerlo, vamos a usar esta simbología, ¿de acuerdo? Porcentaje acumulado, ¿de acuerdo? O lo pongo, esto prácticamente no lo vamos a ver, porque es que no merece la pena expresar un tanto por ciento es lo mismo, solamente hay que multiplicarlo por 100. Lo que sí, para que todos los cambios se hagan en toda la columna, y sería lo mismo, sería igual, porque vamos a poner una fórmula, este dato menos cuál. Bueno, es que aquí ya menos este, más este, ¿no? Porque aquí está pegado, ¿no? Sería F2 más F8, ¿no? F2 se puede poner también así, ahí está, más, vamos a decir así, ¿de acuerdo? Más F8 igual, bueno, perdón, que me he equivocado, no volverá a ocurrir. Sería, ¿dónde está? Bueno, es más fácil todavía, si lo tenemos aquí ya, ¿no? Acumulado, ¿no? Nos vamos a la frecuencia absoluta, perdón, relativa acumulada. Entonces la frecuencia absoluta acumulada, me vengo para acá, me pongo igual, doy para acá y pongo, o sea, aquí se pueden hacer de muchas formas distintas, siempre buscamos lo que sea más sencillo. Ponemos por y ponemos 100. Me voy directamente a la frecuencia relativa acumulada, a la F mayúscula. Le doy, ya me sale 4. Y ahora lo que hago, como me va a copiar cada una de las celdas, me da 4, 12, lo mismo esto multiplicado por 100. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, cuando yo sumo a esto, la suma de esto también me va a dar ¿qué? Así me hace bien la suma, será hija de la gran. Me da 100, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque es 1, ¿no? Multiplicado por 100. ¿Vale o no vale? Bueno, pues lo siguiente, terminamos aquí ya.
Y después ya sería ver, pues, lógicamente, pues empezar a estudiar. Cuando la frecuencia es agrupada, como verdad que esto es un coñazo, entonces lo que hacemos es, lo expresamos así. ¿Dónde está? Bueno, dejamos este cerrado y el intervalo abierto, y el único que es cerrado por la izquierda, cerrado por la derecha, el otro. Aquí pondremos valores entre 32 y 5. Este es el límite inferior y el límite superior. Y entonces lo que calculamos es la marca de clase. La marca de clase es la media aritmética de los extremos de los intervalos. Cuando hacemos la media de 32,5 y 37,5, pues nos da, lógicamente, 35. Y ya a partir de hacer la marca de clase, prácticamente se hace todo igual, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dejar aquí. Aquí dice completa la siguiente tabla, que vamos, que lo mismo que no merece la pena. Y ya lo dejamos, y lo siguiente que vamos a ver va a ser gráficos, ¿de acuerdo? Les recomiendo que vayan leyendo si tienen tiempo el libro y ya más o menos se van enterando un poquito. Los diagramas de barra los voy a explicar también con la maquinita, con el ordenador, que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues me despido de ustedes. Salud a todas y a todos.